Ahora, sobre la política, en términos generales, bueno, la sociedad viene evolucionando según las pruebas indiscutibles en el término, desde el plano general, ¿no? Viene evolucionando desde grupos o clanes organizados para viajar o para migrar e ir conociendo el horizonte. Y se fue asentando en espacios como podían ser la Cascada aquí en Providencia o la misma Providencia. De ahí es que nosotros asumamos a Providencia como un prototipo de estudio de fenomenología, política y psicología como zona de alta riqueza que busca ser depauperada para abaratarla y comprarla más barata por parte de la empresa Gramalote, cosa que todos sabemos que es así, pero no porque sea una metodología de izquierda. Es decir, no porque este sea un análisis mío de izquierda de lo que se sabe que hacían las transnacionales por películas hechas de parte de distintas personas que no eran de izquierda. O sea, es una metodología transnacional abaratar zonas para comprarlas. Ahora, ¿desde cuándo esto es así? Bueno, sabemos que existe algo llamado ingeniería social. Recapitulemos para decir que la dominación, ¿no? O sea, tenemos el impulso de precipitarnos a la sensación de dominación y al concepto de dominación como herencia de algo que se llama deformación ideológica, ¿no? De esa sensación de izquierda que siempre nos están dominando. Pero ya sabemos que esa es una postura insostenible, en sí mismo es como esquizofrénica, porque si tienes tiempo, si vives en una cultura que te mantiene y te permite criticar y denunciar, no importa lo injusta que tú creas que es la vida en muchos aspectos del capitalismo. Es insostenible que haya gente de izquierda dentro de un sistema que no genere el superávit para ese grupo basado en explotación. O sea, que la mejor prueba de que hay gente de izquierda no es el lujo de los ricos, la mejor prueba de que el capitalismo es injusto no es solamente el lujo de los ricos, es que exista gente de izquierda, que pueda decir que es de izquierda y que se dedica a ser de izquierda, y que eso es fundamentalmente lo que hace. Ahora, obreros en disconformidad y en estado de lucha, eso es un concepto distinto que tiene que ver con luchadores sociales, que es ancestral, y que la gente de izquierda, que es muy particularmente surgida en el Renacimiento y durante la cultura industrial, pretende adjudicarse. Ellos son luchadores, pero no es lo mismo. O sea, Fidel Castro no está calando propiamente como un luchador social. Es la misma forma que lo puede hacer Gandhi o Steven Biko. A ver, investiguen ahí. ¿Ves? El luchador social generalmente asume la lucha dentro de su propio terreno sin buscar el poder y sin asumir símbolos de moda, propiamente dicho de socialismo, lo que sea. Los luchadores sociales pueden llegar a ser muy distintos a la gente de izquierda. Gandhi no jamás fue de izquierda, siempre fue liberal. De hecho, fue hasta sectario, se puede decir. O sea, dejó una especie de dinastía heredera del poder. Y en ningún momento manifestó inconformidad con eso. Su cuestión era la paz y mejorar un poco algunas condiciones, pero no era de izquierda para nada. Y la izquierda suele decir que sí lo es. Ese es uno de los errores metonímicos que se suele cometer para analizar la historia política. O sea, una metonimia que mucha gente asocia de una vez. ¿Verdad? La gente que en principio eran luchadores sociales suelen ser los originadores de sistemas bastante coercitivos y lineales a futuro en los contextos donde en principio se planteaban como luchadores sociales. Entonces la política tiene una ingeniería social, es decir, una forma de organizarse. Bueno, para lograr objetivos comunes, o sea, sobrevivir como migrantes. La política empieza a organizar, empieza a seleccionar, bueno, qué personas hay de ciertos talentos, dónde están las vías, dónde está el agua, dónde se puede sembrar, ¿no? Entonces por ahí va evolucionando y cuando nos hacemos gregarios aparece la gran acumulación, esa que Carlos Marx
pretende direccionar siempre en algún mal sentido. Y resulta que la gran acumulación es inevitable. O sea, Carlos Marx pretende adjudicarla en algún sentido del diablo, ¿no? O sea, de algún diablo que poseyó a alguien. Porque él estaba muy influenciado por élites y pequeños grupos de su época, llamados utopistas, que creían en la posibilidad de cualquiera que fuera ideal, sin haberla cuestionado propiamente dicho, ¿no? Sino cuestionar la realidad para validar esa. Entonces ese fue el error en la forma de pensamiento. Entonces, pero la ingeniería social sí existe. No es que el precepto de izquierda nos va a llevar a discriminar por completo la necesidad de cambios y de revisión de la realidad y la búsqueda de intervenir conscientemente en las políticas, en las programaciones, en las proyecciones, en los planes, no. Claro que sí. Es decir, cierta tendencia actual busca mantener la adolescencia de mucha gente para que no participe de una manera bastante compleja, que es estimulando incluso hasta la misma crítica. Entonces, al punto en que queda disuelta en sí misma y bueno, se termina asumiendo generalmente la tendencia existente, real, que sigue siendo moderna, que sigue siendo dominante y que sabemos ya que es difícil que no sea dominante. Es decir, que es difícil que no se establezca sobre la base de los intereses que algunos, para poder mantenerlos y para poder mantener privilegios sobre otros, entonces den más de sí mismos. Podamos asegurarnos de que hay espacios donde mucha gente da lo mejor de su talento para que la sociedad funcione mejor. Esa es la visión moderna, positivista, lineal e industrial de la sociedad, basada en una ingeniería social que no podemos dudar que funciona. Funciona, pero claro, está basada en un exceso de distracción que hoy es altamente contaminante. Entonces, vivimos en una sociedad que podemos decir que funciona capitalista, pero que definitivamente hay que cambiar en su manera estructural. Dentro de lo que está sucediendo en Providencia, se espera que ese cambio de manera estructural sea asumido por alguien como Walter Zapata más que por el señor Alejandro Villegas. Pero eso es un cliché, ¿no? En realidad las tendencias tradicionales respetuosas de la propiedad privada, quién sabe si podría, porque habría que preguntarle al amigo Villegas también cuál propiedad privada, ¿no? Si es la de él, que es un poblador tradicional de la zona, que quizás sea sensible, respetuoso y solidario en muchos sentidos, y sensible a las necesidades del contexto, o una empresa transnacional a la que su familia le vendió el terreno. Entonces ya esa cosa es distinta. No sé bien cómo es el cuento, ¿no? Lo que sí es cierto es que estamos en un mundo que hace 10.000 años comienza a crear sistemas de riego y por lo tanto acumulación. Gran acumulación originaria. Empieza a haber acumulación de granos y cereales. Por lo tanto, nutrientes. Y eso en principio empieza entonces a constituir todo un valor ya más abstracto. No es lo que puedo comer de inmediato, sino la administración que todo un cuerpo social pueda hacer de cantidades de alimentos que pueden durar, en principio, como empezó a suceder, como se sabe que empezó a suceder durante una estación. O sea, durante una estación entera, ¿no? Y durante un año, es decir, de estación a estación, de la misma estación a la misma estación, o sea, un año completo, de un invierno a invierno, cómo acumular y administrar luego eso. ¿Y quién lo administra? ¿Cómo elegir al que lo administra? Entonces empezó la política de manera muy simple, entre chamanes, pudiéramos decir. Ya se ha descubierto que no es simple, que ya es compleja desde el comienzo, ¿no? ¿Quién lee mejor los signos de la naturaleza para predecir estaciones de lluvia o de sequía? De manera que ¿cómo está, maestra? Cuando la agricultura dependía de las estaciones naturales y no había sistemas de riego, no habían embalses artificiales creados por el hombre, ¿quién decidía eso? Entonces, claro, en principio la lectura era muy importante. Luego, el acumulador, el administrador de aquello que se podía ya sembrar cotidianamente todo el año, sin esperar sin esperar lluvias, permitió que empezáramos a parir como seres humanos, a gestar y a criar durante todo el año, ya no en temporada. Ya no nos veíamos obligados a sacrificar uno o más niños porque en las migraciones pues se podían cargar nada más cierta cantidad.
Entonces empezó a ampliarse la población, empezó la acumulación, empezó a ver la política, empezaron a ver ya sectorizaciones del trabajo, cosa que es inevitable, ¿no? Una locura pretender esa tontería adolescente de Carlos Mar de que no haya especialización del trabajo. Es una estupidez. Una de las grandes tonterías de Carlos Mar que lo consagra a la derrota es esa. Lo dice la experiencia, ¿no? La fenomenología. O sea, la sociedad solo va a crecer cuando algunas personas tengan la oportunidad y el derecho de dedicarse a actividades, a determinadas funciones que les sean más prestas y más propias. ¿Verdad? Que el socialismo, pretendiendo que todos somos iguales, una de las primeras cosas más fascistas que hace es pretender eliminar la especialización del trabajo, como que si fuera simplemente mala. Y resulta que en realidad es un mecanismo bastante fascista de parte del señor Carlos Más. Es eliminar la especialización. O sea, imagínate tú la gran cantidad de gente buena para determinadas actividades que no tienen fortaleza. Entonces, bueno, vas a tener que pasar también por tener una fortaleza que no tiene. Pues evidentemente que eso era absurdo. Momentos políticos, decisiones, mecanismos de la política en sus diferentes tendencias para organizar, para lograr el objetivo común, ¿no? Para que yo pueda ir a comprar estos lentes sin tener que hacerlo, sin tener que pensar en todo el proceso de hacer algo. O yo voy, trabajo en lo que yo hago, voy a comprar. Y este celular, y que ustedes puedan verme, y que haya el tiempo suficiente para que se esté generando una clase, que es lo que llamo cultura silvestre, todo un sector social que puede variar mucho en su ingreso económico, pero que somos una cultura que nos estamos comunicando por aquí, nos estamos formando por aquí. Algunos a lo mejor empezamos en las bibliotecas tradicionales, ¿verdad? Como la de la Universidad Central de Venezuela, pero ahora continuamos por aquí, entre nosotros, conectándonos, comunicándonos, llegando a conclusiones, haciendo trabajo, transmitiendo métodos, explicando métodos, debatiendo, cayéndonos, equivocándonos. Quien me vea demasiado seguro en muchos videos que hago, mira, eso es producto de una práctica de años. En realidad he cometido varias barbaridades por internet en varios momentos, por las cuales me disculpo en cuanto a mi expresión emocional, ¿no? Pues fíjate que todo influye. Pues me puedo sentir bastante bien formado en el plano teórico y práctico, social, con experiencia psicológica, con estudios de campo y hasta con clínicas y con documentales. Pero siempre hay algo que mejorar, de manera que esto que ustedes están viendo es producto de una búsqueda constante. Mía como sujeto político, en el contexto complejo que nos toca, en una sociedad que resulta de todo ese periodo, todo ese trayecto, se inventa la escritura. Sócrates, bueno, comienza junto con Platón y una serie de alumnos a pensar, a discutir un poco, a tratar de establecer un tamiz público, colectivo, de los conceptos, porque empieza a ser necesario definir conceptos que empiezan a ser, bueno, tan falsos en la práctica o tan difíciles de definir como la valentía. Es decir, según el mismo Homero y la tradición, la valentía en determinados momentos fue engañar a un cíclope, en lugar de simplemente enfrentarlo, reconocer su gran poder físico y ser capaz de engañarlo. Y la valentía estuvo en eso, dentro de la misma tradición homérica que ellos observaban en la Grecia antigua. Pasa por eso, se descubre, bueno, antes de eso pues se descubre el hierro, una forma más dura que la piedra, más duradera que la piedra y más portátil y además amoldable. Después se descubre el cobre. Cuando llega el hierro no es una gran revolución porque hay mucho más hierro y entonces muchas más personas pueden tener herramientas. Entonces las primeras clases sociales empiezan a ser las que heredan, según su análisis de Carlos Marx, en la parte que bueno resulta apodíctica, se heredan, las primeras clases sociales heredan piezas de hierro que son las únicas heredables. Las demás, incluso las de piedra, sufren algún desgaste cuando son usadas. Entonces, se atraviesa todo un proceso muy complejo a lo largo de la historia de gestación de lo que es la política, y en ella se mantiene siempre incólume el concepto de ingeniería social. O sea, ella debe estar diseñada de manera que funcione. Debe haber un diseño. ¿Quiénes participan en la ingeniería social? Bueno, determinadas élites, determinados grupos. Se sabe que Leonardo da Vinci participó mucho, y él no fue el único, se hizo el más famoso, pero no fue el único que estuvo participando en la estructuración de las ingenierías, ¿no? En general. Entonces, claro,
resumamos, llegamos al punto muy simple, porque no vamos a tirarnos tampoco los 50 minutos de toda la evolución de la política. No, se pasa por el Renacimiento, se cuestionan conceptos, aumenta la población, que eso es un vector que cuando se estudian las ideas y los procesos políticos muy poca gente lo toma en cuenta. Al aumentar la población, siempre también van a variar conceptos, van a aparecer nuevas palabras, van a ser necesarias, distintos fenómenos se van a incentivar o aumentar, fenómenos sociales y psicológicos, como yo creo que está pasando ahora actualmente en el mundo, que aumenta mucho las tensiones y las dificultades psicológicas entre la gente, porque aumenta el roce. Todo lo que antes era una interacción que podía suceder una vez, ahora sucede 10 o 15 veces al día. Y uno mismo en vida va viendo ese aumento exponencialmente. Incluso ya jóvenes que nacieron en los 90 ahorita hablan con uno y han visto cambios. Han sido ya testigos de cambios fuertes, cambios que incluso pudiera decir que yo no había visto cuando yo llegué a los 30 y tantos. Quienes tienen ahorita 30 y tantos han visto cambios que yo no había visto cuando yo tenía 30 y tantos en el año 2006. 2008 ya yo tenía 30 años, 30 y algo, ¿no? Y yo no había visto tantos cambios como la gente que ahorita tiene 30 y tantos y ha visto unos cambios que yo me los imagino y digo, oye, pero es notable. Claro, ellos no vieron el cambio del analógico a la computadora, pero eso fue largo. Pero de las computadoras que yo manejaba antes del 2010 hasta las de ahora, el cambio es abrupto. Y creo que el cambio va a ser una constante, muy paradójica. Entonces, cuando el cambio va a ser una constante muy paradójica, ¿qué le digo yo a todos los pobladores de San Roque? No importa quién gane, debes tener un sistema y un método para evaluar a cualquiera que sea que gane. Por supuesto que tu tendencia va a tener que ver con a quién conoces, con si te cae mal el sector de zapatos, si te cae más mal el otro, y así, que cuál te permite o te promete más cosas a ti en lo particular. Bueno, no importa. Eso es perfectamente válido, pues el plano contextual y subjetivo que influye en nuestras decisiones. ¿Quién se lo va a negar? Ahora, sea quien sea que gane, va a estar sometido a fuerzas que pueden cambiar por completo su intencionalidad inicial, a menos que el pueblo, a menos que la mayoría de la gente tenga métodos los días para incidir ahí y tenga una intencionalidad clara, una claridad sobre lo que es la ingeniería social y cuánto afecta el modelo de vida que termina quedando en función de, bueno, tomar simplemente alcohol como forma de esparcimiento. Es decir, sea cual sea el que gane, aquí el pueblo tiene que luchar por tener otras formas de expresión cultural para sus jóvenes, que es lo que yo intento, haciendo un cortometraje, estimulando a jóvenes, bueno, que tienen toda clase de impedimentos también y de dificultades, sobre todo porque, bueno, tienen que ganarse la vida. Difícil invitarlos a un trabajo sin un financiamiento para retribuirles. Y claro, es difícil conseguir el financiamiento cuando se trata de amateurs, ¿no? De gente que no va a ofrecer un trabajo profesional excelso, o sea, de competencia, ¿no? En lo que se llama broadcasting. Esa es la cosa, ¿no? Que ahí estamos intentándolo yo en la forma que puedo, haciendo cine. Pero sea cual sea entonces la tendencia, debe tener claro que hay una ingeniería social inevitable que el sistema aplica, pero esta tiene que ser revertida permitiéndole a determinados sectores que generalmente están condenados a la esclavitud y al sufrimiento. No son todos, no es que es todo el mundo, hay mucha gente que quiere su sistema industrial porque ahí su talento funciona, pero hay mucha gente con otros niveles de sensibilidad, con otras sensibilidades y con otros talentos que buscan en internet, que buscan otras posibilidades, bueno, porque no pueden ser mineros, no son tan fuertes, tienen otras inquietudes ya desarrolladas. Entonces, cualquiera que sea, la ingeniería social siempre tiene que tener las alternativas. Los sistemas neoliberales, Inglaterra lo reconoció después de que acabaron con sus bosques y empezaron a detectar gran cantidad de síndromes. Inglaterra y Alemania tienen inversiones en esparcimiento y en ocio para sus poblaciones, en cultura. Saben ya que es la única forma de mermar, reducir la delincuencia por drogas. Quizá las drogas, el consumo de sustancias, quizá no. Y además ya han reconocido que es como inevitable. Pero sí que haya delincuencia por ese motivo. Entonces se crean espacios para que los jóvenes mínimamente, bueno, tengan sus formas de expresión. Esos espacios siempre tienden a existir.
En Medellín los vi. Pues la idea es que los haya también aquí en San Roque. Y en Providencia, espacios de libre expresión artística y cultural y con algún incentivo, con alguna aporte. Es la única manera de revertir el duro efecto de la ingeniería social, que es inevitable. No es una cosa es necesaria porque la otra es inevitable.